les agradezco que estén aquí. Se van a aburrir con mi ponencia. Después de oír las anteriores, me disculpo. Empiezo entonces, suponiendo que no me da tiempo de acabar, porque siempre me sucede. Empiezo a contar y me meto en minucias. Entonces voy a hacer un resumen de lo que debería tratar la ponencia y luego desarrollo lo que el tiempo me dé. Entonces, se trataría en esta ponencia de interrogar el estatuto, el valor y el devenir contemporáneos de la teoría crítica, en principio aquella que empezó en la Escuela de Frankfurt, en el campo de lo histórico-social. La teoría crítica en el campo de lo histórico-social, en el campo directo de lo histórico-social y no utilizada, como decía Adorno entonces, que se utilizaba sobre los conceptos de la teoría social. Quiere decir que estamos retomando la teoría crítica, lo hemos intentado hacer estos años, rescatando un entramado conceptual y categorial, pero no dejándolo como estaba. Hemos nosotros también criticado la crítica y hemos intentado que algunos de sus conceptos y algunos de sus giros epistémicos más importantes llevarlos a otro objeto analítico, que ya no sería únicamente los conceptos como tales, sino otro tipo de discursos no necesariamente teóricos que, digamos, se entrecruzan con las prácticas sociales en un marco histórico-social. ¿Sí? Ya dejé de leer y me puse a explicar. Bueno, sigo entonces. Cual sea la genealogía de esta teoría crítica, es un trabajo distinto. Ya algo dije, esa teoría crítica de Adorno y Benjamin, ahí quedó y la retomaremos. No obstante, ¿cómo se la considera en relación con su utilidad oportuna y estratégica para la descripción y el debate políticos contemporáneos en nuestro asunto? Interesa además destacar la actualidad, o sea, es actual, es vigente, de este instrumental teórico de la crítica, y lo que nos interesa mayormente es cómo hacemos para reactivar partes de esta teoría en momentos en que las ciencias sociales del continente, este continente nuestro, discuten el papel y los alcances de la teoría heredada de Europa para pensar un modelo de modernidad colonial en crisis. El término es, como saben, de Aníbal Quijano, al que se intenta confrontar este término con una democratización de lo social histórico, pensando social histórico como prácticas de movilización, de organización horizontal y comunitaria, etcétera, según los autores con los cuales Aníbal Quijano está discutiendo. Por nuestra parte, hemos empleado los recursos de la crítica para pensar las modalidades de exclusión de los últimos decenios, suponiendo que toda modalidad es estructuralmente excluyente, y suponer que puede haber una inclusión de lo excluido no tiene el menor sentido. Lo que hay que hacer es destruir, de alguna manera, disolver la estructura de dominación, que es la que produce continuamente la exclusión. Si tú quieres incluir mediante políticas públicas lo que estructuralmente es excluido y sin lo cual no podría haber modernidad colonial, a los 2 meses se sigue reproduciendo eso que has incluido. Entonces tiene que resolverse esto de alguna manera. Y para esto contamos con la fuerza discursiva de resistencia de los propios excluidos, manifestada a través de sus propios saberes, no solo los de la teoría académica. En el entendido, fíjense, de que lo excluido no es por supuesto el puro individuo que ha sido producido, según explicaban mis 2 colegas, sino más bien que entendemos lo excluido de una manera más general. Son las actividades organizadas y los movimientos colectivos en resistencia en un marco determinado histórico-social, no los individuos excluidos, ni siquiera únicamente las figuras de la exclusión, que hay que analizarlas, y hay que analizar estas metáforas, su historia y los procedimientos que están ahí en juego, o sea, cómo se producen estas figuras de lo excluido. No solo lo hacemos en la teoría, también hemos intentado, y este es el propósito de nuestro seminario, conversar con movimientos sociales. Estos movimientos sociales tienen su propio saber, que la academia en general deja fuera, los escucha sin escucharlos, pero ahí hay
saberes interesantes, hay conceptos y sobre todo hay un reclamo y un exhorto de justicia que ninguna política pública puede resolver y que nos interesa empezar por ahí. Bueno, entonces, como tengo poco tiempo y ya hablé un poco de más, déjenme leer unas mínimas notas puntuales de esto que es todavía la introducción de mi trabajo. La primera nota: la posible reapropiación y la invención de usos y significados del discurso crítico político, entiéndase esto último como una política en resistencia, están estrechamente relacionadas estas formas de reapropiación con su fuerza desujetante. Esto, por supuesto, ha sido trabajado por muchos autores, nosotros lo hemos trabajado, hemos citado a Foucault, hemos citado a Butler, pero lo importante es esto: la crítica no solo funciona, diríamos, a nivel del discurso, pone en cuestión el discurso, lo primero que pone en cuestión es cómo el discurso produce formas de subjetividad, y formas de subjetividad atravesadas por un eje de dominación, ya sea que le llamemos dominados o juzgados, ¿no? Es ese eje el importante. Lo que hace la crítica es de sujetarte incluso como alguien que en un movimiento social de los excluidos está produciendo un saber crítico. Ese saber crítico es en principio un primer paso de sujetante. Por supuesto, la fuerza de la estructura y de dominio todos la conocemos, es completa, es total, pero pese a eso, ¿no?, hay movimientos de resistencia. Y un movimiento de resistencia lo es no porque venza y toma el poder del Estado, que sabemos que eso se ha dado en muy pocas ocasiones, sino porque esa producción de la resistencia en el discurso y en los haceres ligados con el discurso tiene como punto de partida una fuerza desujetante. Habría que analizar cómo se da eso y por qué le llamamos fuerza. Y le hemos llamado fuerza en un terreno de resistencia, de lucha, de actividad, pero también en el discurso, porque para nosotros retórica quiere decir fuerza. Retórica no quiere decir usar metáforas y metonimias, por ejemplo, discursos demagógicos. Retórica es un saber que nos ha permitido analizar las fuerzas en juego, en los haceres y decires de los grupos excluidos en resistencia. Ok, bueno. La actividad crítica desujetante y la distancia que impone, esta distancia que te permite a ti desujetarte, le plantea a la teoría, o sea, regresa a la teoría académica, diríamos, cuestiones o formulaciones que esta misma teoría deberá formalizar y una vez formalizadas se pondrán a prueba. Este ejercicio de formalización, formulación y puesta a prueba le hemos llamado debate comunitario. O sea, la academia se tiene que enfrentar directamente a los movimientos sociales, responder al exhorto, a la interpelación de estos movimientos sociales, aprender a escuchar, que es una actividad altamente responsable, y algunos de ustedes ya sabrán los ecos de qué autores aquí hay detrás. Está Derrida, está Benjamin, está Levinas, de alguna manera. Es decir, una actividad responsable empieza por escuchar al otro, pero escucharlo realmente, antes incluso de decidir que puede llegar a ser tu interlocutor, en esta relación dual donde quien habla, ¿no?, decide quién lo debe escuchar, quién es su receptor y en qué medida puede hablar y cómo, y las reglas de la conversación, diríamos. Aquí lo interesante es que una comunidad de debate, fíjense, hace uso, además de la fuerza desujetante del discurso y de la actividad de resistencia, de una figura que hacía mención Armando antes, diciendo esto no sería hermenéutica. Yo diría en este momento sí, porque esa fuerza es la de la conversación, y me gusta mucho que Gadamer en uno de sus libros la haya definido como algo que no te lleva a una conclusión determinada, donde tienes necesariamente que oír al otro, y en la relación de escucha que se da dentro de una conversación, el resultado no puede ser, digamos, calculado de antemano. Tú crees que entras a una conversación con una serie de intereses, propuestas y formulaciones, y sales de esa conversación, y yo me atrevería a decir que si se hace con mucho cuidado y responsabilidad, sales desujetado. Es decir, aparecen otras intenciones que no sabías que estaban ni siquiera en lo que decías, ¿no? Y puedes reformular y reformalizar tu argumento, porque no son narrativas como dicen
los nuevos discursos eurocéntricos, posmodernos, o sea, esta nueva posmodernidad que insiste que ya no hay relatos, ahora hay narrativas. En estos grupos y en estas comunidades de debate lo que hay son formas de argumentar. Tú cuando te enfrentas al otro, argumentas, no narras. Argumentas, de ahí también la importancia de la retórica. Fue el primer saber, estamos hablando de hace 26 siglos, que nos enseñaron las formas posibles de argumentar. Entonces, fíjense, es una conversación argumentada y desujetante. Así es como hemos estado retomando la fuerza de la crítica. Bueno, considerando la dimensión de lo histórico-social indicada, y aquí vuelvo a insistir lo que dije al principio, no estamos trabajando sobre un nivel de discurso conceptual y categorial de las ciencias sociales. Ponemos ese nivel en discusión, en conversación con los saberes de la gente. Este término, los lectores de Foucault saben que es de él, pero es una expresión, a mí me gusta mucho los saberes de la gente, ¿no? No son los saberes de los pueblos, los saberes de las comunidades únicamente, son saberes de la gente. Y tenemos que repensar y formular con cuidado por qué preferimos gente en un momento histórico, social, político como el nuestro, en lugar de limitarnos únicamente a estos nombres de lo excluido. Llámense comunidades indígenas, mujeres, homosexuales, ¿entienden? La gente este término es un término plural, que lo podemos especificar en ciertos casos, pero que en principio nos conviene por razones tácticas, diríamos, quizá no de resistencia, esta parte táctica que tú comentabas, en estos momentos defender que hay saberes de la gente, donde hay entrecruzamientos entre ciertos saberes de los pueblos indígenas zapatistas que se levantaron, de las mujeres de ahí, de las mismas mujeres de ahí que es con las que hemos tenido conversación, mujeres de la ciudad, es decir, con una perspectiva absolutamente urbana, y hay posibilidades de una conversación y de saberes que están ahí, que se están formando, en principio porque tienen el mismo enemigo, aunque se les olvide, ¿no? El enemigo principal, que es esta estructura de dominio, está ahí y es el mismo. Y esto es lo primero que tienen en común. Ese enemigo ha ocultado sus historias personales, sus testimonios y ha ocultado su saber o lo ha considerado de segunda, ¿no es cierto? Bueno, ok. La misma academia hace eso cuando no debería. Porque si el objeto analítico de la academia, pensamos un poco en ciencias sociales, no es que quiera salvar a la filosofía, pero la filosofía trabaja en un nivel de abstracción, ¿no? Tal, pero las ciencias sociales no tanto. Y pese a que su objeto analítico son esas personas a las que dicen escuchar, ¿no? Sin embargo, en confrontaciones, en enfrentamientos, en relaciones, en conversaciones, lo primero que hacen es corregir esos saberes de la gente, como si no hubiera saber en los excluidos. La pregunta, ya se le hicieron muchos teóricos, pero la recuerdo brevemente. Foucault en algún momento, en el año 79, si mal no recuerdo, se preguntaba en una entrevista, ¿no?, ¿cuál sería la formulación correcta de la pregunta? Tenemos que preguntarnos si estos saberes sometidos, estos saberes de la gente, podemos rescatarlos, hacer todo el intento, él estaba pensando como teórico, de rescate, porque ahí hay una relación con la verdad, y él entendía la verdad de cierta manera, no me voy a poner aquí a hablar demasiado de esto. O más bien tenemos que pensar lo siguiente, en la medida que son saberes dominados, son saberes de los dominados, que de alguna manera han subjetivamente aceptado esa dominación y la han legitimado. ¿Cómo podemos levantarnos sobre esos saberes y hacer un saber crítico o de resistencia? Y creo que la pregunta en ciertos casos específicos se sostiene. Por ejemplo, en el caso de los problemas de género hemos insistido en muchas ocasiones que esta figura estereotipada, ¿no?, de las mujeres es una figura dominada y que no puede ser en nombre de ella que elabores un saber reactivo o de resistencia para primero visibilizar las formas de dominación y luego poco a poco y paso a paso subvertir esas formas de dominación. Cuando estos saberes no críticos, así le podríamos llamar, son saberes no críticos, pero no porque pertenezcan a la gente,
sino porque se han dado en un orden histórico-social determinado. De ahí la necesidad de hacer historia, que decía Armando. O sea, podemos teorizar, pero en momentos muy concretos, si no nos vamos a la historia, no solo a la genealogía, que es muy importante y que distingue procesos y la interpretación de esos procesos y procedimientos, sino ir directamente a la historia, a ver qué ha pasado ahí, porque en realidad no lo sabemos, ¿no? Y sobre todo en procesos contemporáneos de resistencia, de grupos marginales, estamos realmente muy separados de lo que ahí se está cociendo. Y suponemos que, bueno, son saberes de alguien analfabeto. ¿Cómo puede haber un saber analfabeto? Es decir, nos parece una contradicción y una paradoja. Entonces la pregunta que se hizo Foucault, tal vez en nuestro caso, hoy en América Latina, podría ser pertinente. Les pongo un solo ejemplo. Ustedes saben que en el sur se está discutiendo lo siguiente, y Aníbal Quijano, al que yo citaba hace un momento, ha retomado esto y lo ha lanzado a nivel de la academia. Se está planteando otro modelo civilizatorio, anti-eurocéntrico, esos son sus términos, anti-eurocéntrico. Pero se vuelve a retomar esta palabra civilización, porque se les a todos estos grupos indígenas, mestizos y demás, incluidos criollos, se los ha excluido en nombre de la civilización y se los ha presentado como lo otro de la civilización, tanto a nivel del cuerpo, o sea, de la descripción física de los cuerpos, cómo los mueven, ¿no? Cómo se relacionan comunitariamente esos cuerpos, sus intereses, su apego a la religión, sus deficiencias, muy entrecomillado, ¿verdad?, racionales para poder llegar ellos mismos y poner en cuestión. Es decir, estos estereotipos, por supuesto, están atravesados por el concepto de civilización. No sé si lo otro es barbarie, si lo otro es salvaje, bueno o malo. Tendríamos que revisarlo en ese planteamiento del buen vivir en el proyecto del sur, que según algunos habría empezado con el texto, como ustedes muy bien saben, de Felipe Guamán Poma de Ayala, cuando le manda una misiva al rey que no le llega al rey, ¿no?, que se llama Buena Corónica y Buen Gobierno, es decir, nueva crónica, o sea, nueva crónica y buen gobierno. Y ahí aparece en quechua, por supuesto, no en aymara, porque él dice, nosotros como quechuas tenemos derechos sobre los aymaras, ellos nos pagaban tributo a nosotros, y el rey tiene que saberlo, ¿no?, para que se nos vuelva a pagar tributo. O sea, no era la liberación absoluta en nombre de la emancipación de los seres humanos, ahí había agenda por parte de Guamán Poma. Pero aparece un término quechua que se reutiliza ahora. Buen vivir es lo que realmente podríamos decir son los significados de nuevo modelo civilizatorio, según algunos autores. Y esta discusión donde están algunos autores, como por ejemplo Aníbal Quijano, que sostiene que esta idea de buen vivir es interesante y que implica un proyecto civilizatorio no moderno, pero no de cualquier modernidad, la modernidad colonial. Y le agrega algo más, que yo lo tenía más adelante en el texto, pero lo digo de una vez: una colonialidad, o sea, una modernidad colonial o una colonialidad moderna en crisis. Nunca explica qué él entiende por crisis. Nosotros tendríamos que hacerlo, porque ustedes saben que la filosofía nos ha enseñado que desde hace mucho tiempo hay una relación entre crisis y crítica. Es decir, aparece la crítica ante un momento de crisis, ante una decisión, ante una alternativa. En la medicina, la vida o la muerte; en ciertas prácticas rituales que los microhistoriadores han descubierto en Europa, en ciertas comunidades, ¿no?, donde mediante un ritual, una ceremonia para la vida o la muerte, ese momento, que es el momento crítico, es el momento que despierta, junto con el ritual, un cierto saber sobre la naturaleza del cuerpo, sobre la naturaleza sin más, sobre la comunidad y la relación de esa comunidad con la muerte, ¿no? Y a partir de estos trabajos, Ginsburg, por ejemplo, ha trabajado sobre esto, muestra cómo junto con este saber de la crisis va apareciendo un saber de la crítica. Un saber de la crítica elaborado por la misma gente, que se vuelve absolutamente necesario ante la alternativa, es decir, ante la crisis. Y que toda crisis tiene la fuerza de la vida enfrentada a la muerte. Sí, no es cualquier crisis,
es una crisis, yo diría, de carácter, ¿cómo llamarlo?, cósmico, vida contra muerte. O sea, no es la crisis porque financieramente un banco se cierra, aun cuando para los que trabajaban ahí puede ser terrible para su vida. Son crisis monumentales, humanas, ¿no?, a nivel global, donde o morimos o vivimos. Y ahí es donde engancha toda crítica. O sea, una de las marcas de la crítica es poder no solucionar la decisión o tomar la decisión vida o muerte, sino disolver la oposición antagónica tajante en la crisis, vida o muerte, o sus sucedáneos, ¿sí? Por ejemplo, las crisis de la globalización capitalista, que son los ejemplos que pone Quijano. Y la cuestión es, vamos a seguir manteniendo, porque esto es eurocéntrico, aunque él critica este saber crítico eurocéntrico, al mismo tiempo está, como ustedes verán, porque parece imposible abandonarlo y empezar a pensar de cero, ¿no?, suponiendo que los saberes de la gente son un pensamiento totalmente distinto del pensamiento eurocéntrico, ¿no? Entonces, parece que él comprueba, aunque no teoriza sobre esto, que sí necesita una serie de instrumentales teóricos para pensar la puesta en crisis de la modernidad colonial mediante un discurso de la gente, y necesita hacerlo con un recurso instrumental de una muy vieja teoría crítica eurocéntrica, porque responde no solo a una manera distinta de entender el mundo, que sería la civilización europea, con todos sus intercambios con otras partes del mundo, sino con la marca que para nosotros tiene la sociedad europea, el coloniaje, de aquí, no el de la India, no el de África, ¿sí?, y sus formas necropolíticas, el de aquí. Recordarán ustedes, ahora dije necropolítica, otra vez me decía, qué vergüenza, pero ya que lo dije, lo termino de decir. Cuando Membe discute la fuerza de resistencia y de este saber de la gente, la relaciona no con la crítica, no con la crisis, retoma algunas nociones de Foucault, pero la relaciona sobre todo con esta figura del excluido que es, fíjense, no el negro o la negra siendo hombre o mujer, sino lo negro, porque es una figura paradójica, y porque es paradójica tiene fuerza de cambio, de resistencia. Lo negro es esta figura que nos va a llevar a un futuro y que ha sido producida por la colonialidad europea en África, olvidándose que hay otros ejercicios de colonialidad anteriores donde ese otro producido es igualmente paradójico, es decir, hubo levantamientos, si le preguntáramos a la historia, exitosos o no, eso es otra cosa, es decir, si derrocaron o no gobiernos, es otra cosa, autoridades en principio, pero hubo levantamientos, hubo actos de resistencia aquí que están ahí para que los podamos analizar en los saberes de la gente, que tenemos que interrogar para ver que ahí están, y que en última instancia no se trata de seguir pensando sujetos protagónicos de la historia. Membe es muy crítico de la tradición europea, pero al mismo tiempo cuando se ve forzado a hacer teoría política, ya saben que una de las afirmaciones de la teoría política es que si no hay sujeto de lo político no haces teoría, haces pensamiento, ¿no es cierto? Entonces él, para ser, yo quiero creer, aceptado en las universidades del norte, ¿no?, y de los países tanto europeos como en Estados Unidos, donde va todos los años a dar su cátedra, entonces plantea un nuevo sujeto, lo negro, que es el sujeto del cambio, y reduce la colonialidad a un solo modelo. Para acabar pronto es el inglés. Él puede citar otras situaciones, pero estructuralmente colonialidad y colonia solo se refiere a las colonias inglesas, además del siglo XIX. Nosotros tenemos 500 años de colonia, luego de independencia, y ahí se empieza a gestar la necesidad, ahí está Quijano y otros autores más, para trabajar esta otra idea, ¿no? Para nosotros no hay modernidad que no sea colonial. No podemos pensar en la modernidad europea sin lo que significó el ejercicio de la colonia.
para nosotros, en esta relación discursiva de invento, discursivo y mediante procedimientos prácticos y acciones muy directas, llevadas a cabo por instituciones, por aparatos ideológicos de Estado, ahí podríamos discutir términos, autores, pero hay toda una propuesta práctica de invención del sometido, el sojuzgado o el dominado, que se han ido cambiando, ¿no? Y los discursos han ido cambiando también, se han tomado prestados nuevos significados de otros saberes no académicos, o se han refuncionalizado viejos, ¿no? Viejas nociones, viejos significados, diríamos, del salvaje, del bárbaro, según los autores, etcétera, etcétera. Y eso es parte, diríamos, de una estrategia globalizada propia de la modernidad. No hay modernidad que no sea colonial. La siguiente cuestión que deberíamos decir es si debe ser crítica o no, si está en crisis o no, crítica en el sentido de punto crítico. Si además, como él sostiene, está en crisis, lo único que podemos hacer, recogiendo los saberes de la gente, es desde aquí, y desde aquí es aquí, en la academia, elaborar una crítica que se pueda enfrentar a ese momento de crisis de la modernidad colonial en América. Y él intenta no plantear un nuevo sujeto de lo político. Sin embargo, habla de este sujeto sometido, que es no solo el indígena, es el sujeto sometido latinoamericano, y lo plantea como un sujeto con fuerza política, porque desde el momento en que ha sido sometido de manera por lo menos colectiva y comunitaria, ejercido una constante resistencia, mediante imágenes, mediante saberes, mediante prácticas culturales, prácticas alimentarias, y mediante una conservación de sus lenguas, y él está pensando en el aymara y en el quechua, él viene de esa zona, ¿no? Él es ecuatoriano, si mal no recuerdo. Entonces busca ahí estas nociones que siempre han estado presentes en el discurso y que se utilizaban habitualmente para escribir vida cotidiana. Ese nuevo sujeto es el buen vivir. ¿Se dan cuenta? Ese nuevo sujeto de lo político no son sujetos humanos individuales, unidos o no unidos. Es toda una práctica para repensar y para llevar a cabo mediante procedimientos muy concretos en lugares muy específicos, en países muy específicos, con apoyo de los estados nacionales, como el caso de Ecuador, que ustedes saben, el estado de Ecuador decidió ser un estado indígena y así lo declaró, ¿no? Entonces es un caso muy particular, en el resto de América no se ha dado así. Entonces, con apoyo o sin el del Estado, echar a andar muy minuciosamente y de a poco el buen vivir, en todos los ámbitos de lo social histórico, a nivel de la familia, es decir, de las relaciones familiares, a nivel de todas las relaciones sociales, que como sabemos todas están atravesadas por una estructura de dominación, de jerarquía, de privilegios, ¿no? Ahí ir poco a poco quitando eso, diríamos, metiendo estas prácticas de resistencia crítica a las que ellos llaman buen vivir. Claro, ahí hay otras discusiones, porque los significados de buen vivir en quechua y en aymara no coinciden. Entonces tampoco se trata de decir la liberación solo la pueden hacer los quechuas y solo se puede formular en lengua quechua. Cuando los quechuas, como sabemos, por eso hablé de Guamán Poma de Ayala, antes de la llegada de los españoles, fueron dominados por el imperio, por el Inca, y los aymaras no llegaron a perder su lengua, pero tuvieron que aprender la lengua quechua para negociar. Daban tributos, comerciaban, en fin, y se les obligó a aceptar como una lengua imperial, si le pudiéramos llamar de esta manera, piénsenlo muy entrecomillado, esa lengua como la lengua del Estado incaico, para decirlo más claramente en sus términos, esa era la lengua del Inca, ¿no? Bueno,
Entonces a Aníbal Quijano le parece que lo que habría que hacer ahí es encontrar este rol protagónico, no en los individuos, no en las organizaciones, sino en un proyecto anti-europeo y antimoderno, pero democrático, llamado Buen Vivir. Entonces, el Buen Vivir tendría que, vamos a decirlo así, repoblar el imaginario americano, incluyendo el discurso y las prácticas, los haceres y decires de la gente, con estos significados y estas prácticas del buen decir, para subsumirlas en la palabra democracia. No se conserva la democracia de manera estratégica, como otros autores han dicho. Esto es parte del legado de la modernidad colonial que hay que rescatar. Y creo que la idea ya la han trabajado otros autores, no solo Quijano. Pues déjenme que cite a un autor que me gusta mucho. Derrida ya había dicho, en toda herencia, tú puedes retomar algunas cosas, las reformulas y otras te niegas a aceptarlas, aunque vengan aparentemente de manera conjunta en esa herencia. Las herencias no son homogéneas y por lo tanto podemos posicionarnos y tomar decisiones respecto a esa herencia. Es lo que hace Quijano. Se queda con democracia, con discurso crítico y sobre todo con esta necesidad de repensar el buen vivir. Ok. Para nosotros, a partir de esto que conté, o para mí, la finalidad de esta ponencia, al hablar de esto y otras cosas más, era muy clara, era triple, digamos, si me reduzco a lo mínimo. Poner de manifiesto la pertinencia de la crítica, no en relación con la crisis, puesto que la crisis en el capitalismo y en la modernidad es estructural, ¿no? A cada momento estaríamos diciendo, este es el momento justo, pero no abandonar una relación entre crítica, tanto de sujetante y por lo tanto de haceres y de formas de organización como de decires, de discursos y de argumentos, una relación donde no estaría enfrentada a su opuesto, que sería la crisis, como se ha manejado y maneja Aníbal Quijano, sino al momento cairológico. El término es retórico, y es un término griego, es el kairos, es la oportunidad, es la ocasión. Pero toda ocasión y toda oportunidad no es ni manifiesta, ni declarada, sino que comunitariamente y mediante la conversación se decide que ese es el momento cairológico. O sea, momento cairológico se refiere a una decisión sin tener reglas precisas anteriores. ¿Sí? Hay un momento cairológico, este es el momento oportuno, y lo que tenemos que hacer de manera comunitaria, debatiendo y conversando, es relacionar la crítica con lo cairológico, con la siguiente conclusión inmediata para la crítica. La crítica siempre es un saber singular, nunca podemos hablar de la crítica en general, sino la crítica de, por ejemplo, la crítica de la modernidad colonial en crisis, a la manera de Quijano, la crítica del modelo civilizatorio eurocéntrico, ¿no? Es decir, siempre la crítica tiene que ir acompañada de aquello que le interesa a la crítica, valga la redundancia, criticar. Entonces, en ese sentido, es singular, y es singular de otra manera, y contingente, porque está muy entrelazada y comprometida con el momento cairológico, o sea, con el momento oportuno, con la decisión colectiva tomada, discutida y argumentada. ¿Qué es lo interesante del momento cairológico? No si resulta conveniente o no, que era lo que le interesaba a la vieja retórica, ¿no? El éxito terminal, diríamos, el éxito final. Lo que a nosotros siempre nos ha parecido interesante, y por eso hablamos de comunidad de debate, es mediante qué acuerdos internos, qué procedimientos, qué nuevas reglas que se inventan y luego se olvidan porque ya no son necesarias, porque el siguiente momento singular es distinto y requiere otras reglas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que siempre se nos olvida porque medimos, valoramos y evaluamos en función del éxito final de una toma de decisión, ¿no? ¿Fue correcta? ¿Fue incorrecta? En términos muy políticos,
de política tradicional, ¿no es cierto?, de enfrentamiento, incluso de enfrentamiento con el enemigo. Esto fue exitoso, ganamos la batalla, ganamos la lucha, nos enfrentamos y esto salió correctamente. Sino otra idea de lo cairológico, trabajada por sofistas y por viejos retores de la antigüedad, y que vuelve a retomarse una y otra vez a lo largo de 26, 27 siglos. Y ahí lo cairológico da lugar a nuevas reglas, es decir, cada situación requiere de tomar decisiones sobre reglamentos, incluso tomar decisiones sobre vocabulario. Si en otra situación anterior dijimos, nuestro término es civilización, mañana ya no, ¿no? Pero esto es decidido, evaluado, y si pasado mañana decidimos que es correcto, otra vez se vuelve a manejar frente a los otros, enfrentados a nosotros, frente al Estado, cuando se demandan políticas públicas, o frente a los otros, que se trata de, como hace todo buen retórico, persuadir, ¿no?, convencer mediante argumentos, seducir, ganar para la propia causa, ¿sí? Este otro tipo de nociones como civilización, buen vivir, proceso, modelo, paradigma civilizatorio, lo que sea, se utiliza de esta manera el lenguaje. O sea, la crítica siempre tiene que ser contingente, siempre tiene que ser singular, tiene que ir acompañada de crítica de qué, ¿no? Estos son asuntos que nos parecían importantes. Y una cosa que dije antes, tiene que iniciar procesos de desujetación. O sea, tienen que afectar las formas a través de las cuales nos conformamos individualmente y no únicamente como idénticos a nosotros mismos a partir de una identidad, ¿no?, sino en nuestras relaciones con los otros, en las relaciones que establecemos con los otros, para tener ahí presente aquello que toda crítica es una crítica contra formas de jerarquización, contra formas de sojuzgamiento, contra formas de dominación, ya sea en los modelos modernos o en los modelos que sean. Y esta crítica contra esa relación entre dominación y exclusión es contingente, es singular, hace del instrumental conceptual un uso específico, lo usa retóricamente como lemas, como emblemas, como figuras, como imágenes, además de las ya consabidas metáforas, metonimias, sinécdoques y muchos otros tipos de figuras y tropos que ya no se van a definir en función de las relaciones entre pensamiento y discurso, que es como la retórica clásica lo definía, sino en función de los usos que le damos en el debate. El debate decide. El momento cairológico es ese momento de decisión sobre la oportunidad en el uso de un lema, ¿no?, una imagen persuasiva o que de alguna manera echa a andar un proceso de sujetación, ¿sí?, porque esto es una de las marcas importantes de todo debate comunitario, este proceso de sujetación. Y a veces esa práctica que echa a andar puede ser una práctica, como hemos visto, vuelvo al Cono Sur, en algunas prácticas artísticas o populares de toma de la calle durante la dictadura y después en el periodo de reconstrucción de la democracia. Ahí hubo prácticas interesantes que ponen de manifiesto que también se puede hacer crítica incluso en una toma de la calle que tiene verbo, tiene discurso, pero quizá ahí el verbo y el discurso no es el primordial. Hemos prestado el término de actos verbales, sin embargo, de la pragmática de Austin, en el entendido de que un acto verbal, aunque de una manera más o menos central está el discurso, es el análisis de todos los efectos de lo que ahí se realiza, lo que nos interesa. O sea, de alguna manera el momento cairológico es un acto verbal, en ese sentido, ¿no?, al que hay que interrogarlo performativamente, y esto tiene que hacerlo la teoría. Por lo tanto, la teoría crítica hoy reactualizada
reactivada, está tomando conceptos de otros saberes, por ejemplo de la pragmática de Austin, de Benjamin, de Derrida, así como lo estamos utilizando, y lo importante es que se va a medir el alcance de estos términos para permitirnos, en principio, visibilizar algo que no estaba ahí, nombrar objetos de estudio que no estaban ahí, pero que están en los saberes de la gente, mediante el debate, ¿no? Y luego formularlos en términos teóricos y relanzarlos otra vez al debate de la gente. Entonces habría ese momento también de la teoría crítica de formalizar los saberes de la gente, reformularlos para el debate, lanzarlos al debate, porque el debate es también la puesta a prueba de esos discursos, de esos conceptos y de lo que ahí está teniendo lugar a nivel de sujetante. Puesta a prueba, como ustedes saben ya, bueno, iba a citar otra vez a Aristóteles, desde Aristóteles la prueba pertenece a la retórica, ¿no? Pero ahora hablaríamos de una prueba en lo histórico social. Entonces, eso sería de lo que yo venía a hablar, pero, a ver, déjenme ver. Ya quedan 20 minutos. ¿Eh? Ya quedan 20 minutos para la clase. Si quieren abrimos déjenme, miren, iba a describir muy este etos de sujetante de resistencia, iba a decir que habría que ponerlo siempre en relación con cuestiones muy concretas históricas, y yo había planteado algunos ejemplos de América del Sur, algunos ejemplos del Estado de Israel que está ahora matando palestinos en Palestina. Entonces quería analizar estas cosas, pero lo iba a decir de una manera muy rápida para concluir que de alguna manera todos estos movimientos de mujeres, de indígenas, estos saberes de la gente, me gustaría volver a la vieja teoría crítica para seguir utilizando el término de Benjamin, tradición de los oprimidos, ¿no? Sí, la palabra saber nos causa un poco de problema. Ahí hay una tradición de los oprimidos que está ahí y hay que seguirla formulando y lanzarla otra vez al debate. Y si se decide en el debate que la palabra tradición no nos gusta, porque se puede confundir con costumbre y con hábito, que es lo primero que también tenemos que poner en cuestión, ¿no? No reducir tradición a costumbre y a hábito, y también ahí la crítica es muy importante porque nos permite visualizar cosas que no habíamos visto. Entonces, volver a insistir nosotros de nuestra parte, no nosotros, yo tenía ganas de que esto le siguiéramos llamando a esta relación cairológica de la crítica, que tiene como objeto la tradición de los oprimidos, estar continuamente formalizando, formulando y poniendo a prueba mediante comunidades de debate que no son lo mismo y que tienen que atravesar notoriamente las sociedades del conocimiento, y debe hacerlo en lugares específicos, las instituciones de enseñanza como las universidades, y en particular en las humanidades, y todavía de manera más específica en la filosofía. Eso para mí es la tarea de la filosofía, hacer toda esta labor de la crítica. Y el nombre que a mí me parece que resuena muy bien es tradición de los oprimidos, es decir, en nombre de la tradición de los oprimidos y de las oprimidas, ¿no? Elaborar esta nueva teoría crítica marcada por el buen vivir, ¿no es cierto? Aunque no se ha dado el término en México, ahí hay todo un trabajo para repensar e intercambiar este nuevo proceso civilizatorio. A mí todavía me da un poco de... Quiero acabar ahora para que lo discutamos entre todos. A mí me da un poco de miedo porque creo que la palabra civilización está tan cargada por sus usos, por la filosofía, por los historiadores, por los científicos sociales, por los poetas, por los literatos, y hasta qué punto nos conviene seguir hablando de nuevos proyectos o programas civilizatorios cuando tenemos ahí lo que ellos están proponiendo en sus lenguas, ¿no? Summa causa, ahí está, ¿no? Yo lo pronuncio muy mal, y parece suma, parece un término latino, ¿no? Y causa, es causai, buen vivir, ¿no? Es decir, otro proyecto que no tendría por qué llamarse civilizatorio, sí, y esto es lo que creo que se le olvida. Me estoy centrando mucho en Aníbal Quijano, qué maldita. No solo es él, ¿no? Pero él se autonombra como... Él asume este rol protagónico, es multicitado, por supuesto, por todos estos grupos, y él sigue hablando de
modelo civilizatorio cuando tiene a la mano Summa Causai, sin darse cuenta que él mismo había sostenido que que lo que llamamos civilización eurocéntrica contiene y explica la modernidad colonial, que es un acto de dominación, es decir, es una historia de dominación. Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde qué decisión cairológico-política queremos seguir hablando de civilización, cuando la civilización, tal y como se ha entendido, tendría que culminar en nuestra modernidad democrática, que es al mismo tiempo colonial, y sin la cual no se sostiene como modernidad? Entonces, esa es una discusión interesante. Bueno, gracias. Gracias.